Hay cicatrices en nuestro planeta que se ven desde el espacio, pero hay otras, mucho más profundas, que no fueron hechas por meteoritos, sino por nosotros. Son líneas, dibujadas con prisa sobre un mapa, que terminan convirtiéndose en fronteras de alambre, hormigón y sangre. Una de las más dolorosas del último siglo está en la península de Corea, una herida que divide a un pueblo, una cultura y a millones de familias. Pero, ¿y si esa herida nunca se hubiera abierto? ¿Y si esa línea, trazada por extraños en una habitación lejana, jamás se hubiera convertido en una zona desmilitarizada? Vamos a explorar cómo sería una Corea que nunca se partió en dos, forjando un destino completamente diferente. Para imaginar ese futuro, primero tenemos que volver al pasado y recordar qué fue lo que pasó. Tras la derrota de Japón en 1945, Corea, que había sufrido 35 años de ocupación japonesa, soñaba con su independencia. Pero las potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial tenían otros planes. La península fue dividida de forma temporal por el paralelo 38. La Unión Soviética controlaría el norte y Estados Unidos, el sur. Lo que empezó como un arreglo pasajero se pudrió rápidamente hasta convertirse en una fractura ideológica. En el norte, con el apoyo de Moscú, Kim Il-sung consolidó un régimen comunista. En el sur, Washington apoyó a un gobierno autoritario y capitalista. La tensión era insoportable, y el 25 de junio de 1950, el norte invadió al sur, dando inicio a una de las guerras más brutales de la historia moderna. Pero es aquí donde nuestra historia da un giro. Imaginemos un escenario donde la diplomacia, por un milagro, funciona. Pensemos que Stalin, temeroso de una guerra total con Estados Unidos, nunca le da el visto bueno a Kim Il-sung. O que la ONU, en lugar de reaccionar a una invasión, fuerza una negociación para crear un gobierno de coalición, una Corea unificada y neutral, como le pasaría a Austria unos años después. En este nuevo 1950, la invasión nunca ocurre. No hay millones de muertos, ni ciudades en ruinas, ni una generación entera perdida en el frente. La península coreana, aunque plagada de facciones políticas, se enfrenta a su futuro como una sola nación. La herida se evitó, pero la batalla por el alma de Corea apenas está comenzando. En los años 50 y 60, nuestra Corea unificada sería una olla a presión política. Sin una guerra que solidificara el odio, las facciones prosoviéticas y proestadounidenses pelearían por el poder en el Parlamento y en las calles, no en el campo de batalla. Probablemente, el país viviría una época de inestabilidad, con intentos de golpe de Estado y propaganda masiva de ambos lados de la Guerra Fría. Pero sin el trauma del conflicto, es muy posible que los movimientos democráticos y nacionalistas, que en nuestra realidad fueron aplastados por dictaduras militares, hubieran tenido aire para respirar y crecer. Podemos imaginar el ascenso de una tercera vía coreana. Un líder carismático, quizás un antiguo luchador por la independencia, que no se alinea ni con Moscú ni con Washington, emerge de este caos. Al igual que el mariscal Tito en Yugoslavia, este líder podría haber jugado a dos bandas, aceptando ayuda económica de Estados Unidos para la reconstrucción, mientras mantenía una estructura política socialista y una fuerte independencia nacional. Esta Corea no alineada se convertiría en un símbolo de autodeterminación en un mundo bipolar. Económicamente, el impacto de no tener la guerra sería gigantesco. El conflicto real dejó a ambos países devastados, forzando una reconstrucción desde cero. En nuestra línea temporal, la infraestructura de Corea, aunque modesta, sigue en pie. Con ayuda internacional para la reconstrucción, pero sin las cicatrices de la guerra, Corea podría haber arrancado un desarrollo económico más temprano y equilibrado. En lugar de hablar del milagro del río Han, que solo ocurrió en el sur,
podríamos hablar del milagro de la península coreana. La sociedad también sería otra cosa. Y esto es lo más importante. Millones de familias no habrían sido separadas por una frontera imposible de cruzar. La identidad coreana, con 5 milenios de historia, no se habría partido en dos mitades que hoy apenas se reconocen. El idioma, la comida, las tradiciones, todo fluiría de norte a sur, preservando un patrimonio común. Se habría evitado una de las mayores tragedias humanitarias del siglo XX, la de padres que murieron sin volver a ver a sus hijos y hermanos que vivieron sus vidas a pocos kilómetros, pero a un mundo de distancia. La ausencia de la Guerra de Corea no solo habría cambiado a Corea, habría cambiado por completo las reglas del juego de la Guerra Fría. Esta fue la primera gran confrontación militar directa entre los dos bloques, un conflicto que cimentó la rivalidad entre comunismo y capitalismo. Sin ella, la década de los 50 podría haber sido muy distinta. Para Estados Unidos, el shock de la invasión norcoreana fue lo que justificó una militarización masiva y la creación de una red global de alianzas para contener al comunismo. Sin ese catalizador, ¿se habría rearmado Alemania Occidental con tanta prisa? ¿Habría Washington extendido su paraguas militar por el sudeste asiático con la misma convicción? Sin un conflicto caliente en Asia, es probable que el epicentro de la tensión se hubiera mantenido firmemente en Europa. La crisis de Berlín de los años 60 podría haber sido mucho más peligrosa, con ambas superpotencias invirtiendo aún más recursos en el corazón de Alemania. Por otro lado, una guerra fría menos militarizada podría haber acelerado la competencia pacífica. La carrera espacial, en lugar de ser un subproducto de la tecnología de misiles, se habría convertido en el escenario principal de la rivalidad, quizás llevando a un alunizaje incluso antes, o, irónicamente, a colaboraciones científicas tempranas para demostrar la superioridad de cada sistema. La relación con China también sería diferente. En nuestra historia, la intervención china en la guerra para repeler a las fuerzas de la ONU consolidó a la China de Mao como una potencia militar y un enemigo acérrimo de Estados Unidos durante 2 décadas. Sin ese choque directo, es posible que Washington y Pekín hubieran normalizado sus relaciones mucho antes. Y por supuesto, está Vietnam. La Guerra de Corea sentó el precedente para la intervención en Vietnam, todo basado en la teoría del dominó. Sin el primer dominó coreano cayendo en una guerra sangrienta, habría llegado la intervención estadounidense en Vietnam a esa escala masiva. Quizás la Guerra Fría se habría luchado más en el campo de la economía, la tecnología y la cultura, y no tanto en las selvas y campos de batalla de otros países. Y eso nos lleva a hoy. ¿Cómo se vería esa Corea unificada en el siglo XXI? Lo más probable es que sería una potencia mundial formidable. Con una población combinada de más de 77 millones de habitantes, sería un país de un tamaño considerable. Pero su verdadero poder estaría en la sinergia de sus dos mitades. El sur, en nuestra línea de tiempo, se convirtió en un titán tecnológico y económico. El norte posee enormes recursos minerales sin explotar y una posición geográfica estratégica, fronteriza con China y Rusia. Imaginemos la combinación, la capacidad industrial y la innovación de gigantes como Samsung y Hyundai, alimentadas por las vastas reservas de tierras raras y otros minerales del norte. Una Corea unificada no solo dominaría los semiconductores, sino que, con esos recursos, se habría convertido en líder mundial en la fabricación de baterías y vehículos eléctricos, superando a sus competidores décadas antes. Su PIB combinado la situaría firmemente en el G8, codeándose con las mayores potencias del planeta. Culturalmente, el Hallyu, o la ola coreana, que ha llevado el K-pop y los K-dramas a cada rincón del planeta, provendría de una nación completa, con una riqueza y diversidad aún mayores. Las historias que contarían no estarían marcadas por el dolor de la división,
sino por los desafíos de la unificación y de forjar una identidad moderna y compleja. Políticamente, esta Corea sería un jugador clave en Asia Oriental. Sería un puente o una barrera entre China, Japón y Rusia, con una política exterior independiente y sin la necesidad de una presencia militar estadounidense permanente. Seguramente tendría un ejército potente, pero sin la postura nuclear y paranoica del régimen actual de Pyongyang. Sería, en resumen, un gigante próspero y estable en una de las regiones más dinámicas del mundo. La historia no es una línea recta, es un laberinto de futuros posibles. El camino que Corea tomó en 1950 la llevó a una guerra que la destrozó, a una división que todavía duele y a una herida que sigue abierta. Pero al explorar el camino no tomado, vemos los contornos de un futuro radicalmente distinto. Una nación que permanece unida, una economía que se convierte en una potencia global y un jugador que cambia el equilibrio de poder mundial. Imaginar que la guerra de Corea nunca ocurrió no es solo un juego. Es un recordatorio de todo lo que se perdió: millones de vidas, familias rotas y el potencial de una gran civilización para florecer sin la cicatriz de la división. Es un homenaje a un futuro que fue sacrificado en el altar de la Guerra Fría. Pero bueno, esta es solo una teoría. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál habría sido el mayor cambio en el mundo si la guerra de Corea nunca hubiera ocurrido? ¿Se habría evitado la guerra de Vietnam? ¿O simplemente el conflicto habría estallado en otro lugar? Déjenme sus teorías en los comentarios.